¿Has sentido que hay una fuerza invisible que bloquea tu vida, que te roba la paz o destruye tus relaciones sin explicación lógica? La Biblia nos advierte claramente en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este versículo nos revela que muchas batallas que enfrentamos no son físicas, sino espirituales, y que hay fuerzas malignas que operan silenciosamente contra nosotros. Hoy veremos cómo elementos simples como la sal y el vinagre, cuando se usan con fe y respaldo bíblico, pueden convertirse en armas espirituales para romper ataduras y eliminar la brujería de forma inmediata. Te mostraremos cómo realizar este acto con dirección divina, para que tu hogar y tu vida estén cubiertos por la protección de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en medio de esta lucha espiritual? La brujería no siempre se manifiesta con rituales oscuros y figuras de espanto. A menudo opera en lo cotidiano, se disfraza de coincidencias repetidas, de enfermedades sin explicación médica, de conflictos familiares persistentes, de bloqueos financieros sin razón aparente. Hay quienes, sin buscarlo, han sido marcados por maldiciones, envidias o pactos espirituales de generaciones anteriores. Y mientras todo en su vida parece desmoronarse, sienten que algo invisible los observa, los presiona, los sofoca. Pero la palabra de Dios no guarda silencio ante esta realidad. Efesios 6:12 nos revela la raíz del conflicto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no está dirigido a los supersticiosos, ni a los crédulos, sino a los creyentes. Nos dice que lo espiritual es real, que hay una guerra y estamos en medio de ella, lo sepamos o no. Muchos no se dan cuenta de que el enemigo no necesita hacer un acto dramático para intervenir en la vida de alguien. Le basta con una puerta abierta, una palabra maldicha, una ofensa no perdonada, un objeto malicioso colocado intencionalmente en casa, un pacto hecho por un abuelo que juró venganza. Todo eso se convierte en un terreno fértil para que el enemigo siembre opresión. El Salmo 91 nos promete protección, pero también nos recuerda que existe el cazador y la peste destructora. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Este no es un lenguaje simbólico, es una advertencia directa. Si Dios promete liberación, es porque hay algo real de lo cual necesitamos ser liberados. Conozco personas que sin saberlo vivieron años bajo el peso de maldiciones generacionales. Una mujer, madre de 3 hijos, me compartió entre lágrimas cómo en su familia todas las mujeres quedaban solteras, sin importar cuánto lucharan por mantener un hogar. Al investigar la historia de sus antepasadas, descubrió que una de ellas había hecho un pacto con espíritus para obtener poder y control. Esa maldición se fue traspasando hasta llegar a ella. No bastó con ignorarlo, no bastó con desear lo contrario. Solo cuando se arrodilló, renunció y declaró la sangre de Cristo sobre su vida, esa cadena fue rota. Hoy está felizmente casada y sus hijas crecen bajo un ambiente lleno de paz. Dios hizo lo que la lógica no podía explicar. Muchos creyentes viven bajo el error de pensar que como asisten a una iglesia ya están completamente protegidos. Pero la Biblia no dice que la fe sea una vacuna automática. La fe es una espada, pero si no se usa, no corta. En el libro de Josué, el pueblo de Israel fue derrotado en Hai por una razón. Había anatema en el campamento.
objetos malditos escondidos, y hasta que no fueron descubiertos y eliminados, la bendición de Dios no volvió a manifestarse. Josué 7 relata cómo el pecado oculto de un solo hombre trajo derrota al pueblo entero. A veces no se trata de orar más, sino de purificar más, de escudriñar cada rincón espiritual y físico de nuestra vida, para que nada que no venga de Dios permanezca. Por eso, hablar de brujería no es alarmismo, es discernimiento. No todo es casualidad, no toda pesadilla es solo un mal sueño, no toda enfermedad es del cuerpo. En Lucas 13, 11 a 13, Jesús se encuentra con una mujer que llevaba 18 años encorvada sin poder enderezarse. Muchos hoy dirían que era un problema de columna, pero el texto revela la verdad. Tenía un espíritu de enfermedad. Jesús no le recetó reposo, ni ejercicios, ni medicamentos. La liberó. Le habló al espíritu y ella fue sanada. A los ojos naturales la enfermedad tenía una causa médica, pero a los ojos del espíritu era una atadura. Y solo cuando la raíz espiritual fue enfrentada, el cuerpo pudo enderezarse. De igual forma, hay hogares donde reina el caos, no por falta de amor, sino porque una atmósfera invisible los envuelve. Discusiones sin razón, cansancio constante, presencias que se sienten aunque nadie las vea. Y al investigar, descubren que alguien colocó tierra de cementerio bajo el umbral, o que un vecino envidioso les lanzó una maldición. En estos casos no es suficiente con ignorar. El silencio nunca rompe una cadena. La autoridad debe ser ejercida. La sangre de Cristo debe ser invocada. Y hay actos espirituales, como el uso de la sal y el vinagre, que no son supersticiones, sino herramientas simbólicas cuando se usan bajo dirección divina. En 2 Reyes 2, 19 a 22 encontramos un episodio revelador. El profeta Eliseo llega a Jericó. Los hombres del lugar le dicen: el lugar es bueno, como mi señor ve, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. Eliseo les pide un vaso nuevo con sal, va al manantial y echa la sal diciendo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y las aguas fueron sanadas hasta hoy. ¿Qué hizo la diferencia? La sal, number, la palabra de Dios liberada a través de un acto de fe. La sal fue un instrumento, una señal externa de una verdad espiritual. Fue un acto profético que trajo restauración al territorio. O sea, eso mismo sucede hoy, cuando el creyente lleno del Espíritu Santo obedece la dirección de Dios y actúa en fe. La brujería no puede mantenerse donde hay presencia de Dios activa. No basta con tener una Biblia abierta en el Salmo 91 si el corazón está cerrado al arrepentimiento. No sirve de nada orar si seguimos atando nuestra vida con palabras de maldición, odio o incredulidad. El enemigo no se intimida por la religión, se intimida por la autoridad. Y la autoridad solo nace de la obediencia. Santiago 4:7 nos da el orden espiritual. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Sin sumisión no hay resistencia efectiva. Por eso, antes de hablar del acto con sal y vinagre, es necesario abrir los ojos a la realidad del mundo espiritual y luego alinear el corazón con el Creador. Solo entonces el acto externo tendrá poder verdadero. Hay quienes han vivido toda su vida bajo el yugo de la brujería sin tener culpa directa. A veces no somos nosotros los que abrimos la puerta, sino nuestros antepasados. Éxodo 25 dice que las maldiciones pueden visitar hasta la 3ª y 4ª generación de los que odian a Dios. Pero también dice que Dios muestra misericordia hasta 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos.
Esto nos muestra que hay líneas de sangre marcadas por pactos, por palabras, por alianzas espirituales que aún están activas. Pero también nos muestra que el poder del amor de Dios es infinitamente mayor, que una sola generación que se arrepiente puede desatar la misericordia sobre 1000 más, que una sola persona llena del Espíritu puede revertir siglos de oscuridad con la luz de Cristo. Lo que el enemigo ha tratado de ocultar por años, Dios lo está trayendo a la luz. Y cuando la luz de Cristo entra, las tinieblas no pueden resistir. Juan 1:5 declara: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la promesa que debemos recordar, que no importa cuán fuerte haya sido la opresión, cuán oscura la noche, cuán prolongada la batalla, la luz del Señor sigue siendo más poderosa. Y esa luz no es teoría, es acción, es presencia viva que habita en todo aquel que cree, obedece y se levanta en su nombre. Alguien me dijo una vez: pero si soy cristiano, ¿por qué me atacan estas cosas? Y la respuesta es clara: no es por debilidad, sino por llamado. El enemigo ataca lo que le amenaza, y cada creyente que decide vivir en santidad, que ora, que intercede, que cubre su hogar con la sangre de Cristo, se convierte en una amenaza directa para el reino de las tinieblas. Por eso no debemos temer a estos ataques, sino entenderlos como señales de que estamos avanzando. Pero tampoco debemos ignorarlo. En Mateo 10:16 Jesús dijo: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudencia significa discernir, reconocer cuando estamos siendo oprimidos y actuar con sabiduría espiritual. Dios no nos ha dejado indefensos. Nos ha dado su palabra, su espíritu, su autoridad. Nos ha dado la oración, la adoración, el poder de la sangre del Cordero. Nos ha dado armas espirituales que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, como declara 2 Corintios 10:4. Y dentro de esas herramientas también permite actos simbólicos como el uso de la sal y el vinagre, cuando se hacen con la actitud correcta, bajo la guía del Espíritu y anclados en la palabra. No se trata de magia, se trata de fe. No se trata de fórmulas, se trata de obediencia. En los próximos segmentos veremos cómo estos elementos han sido usados históricamente por creyentes para limpiar espiritualmente sus hogares, romper ataduras y restaurar la paz. Pero antes de avanzar, es crucial entender que la brujería no es una fábula antigua, es una manifestación espiritual activa, pero su poder no puede prevalecer contra los hijos de Dios que se levantan con discernimiento, con autoridad y con una vida rendida al Señor. Hoy puede ser el día en que tus ojos espirituales se abran, en que tu historia familiar cambie y en que comiences a caminar en una libertad que jamás habías conocido. Porque cuando la luz entra, no hay brujería que pueda resistir. Desde los tiempos más antiguos, la sal ha ocupado un lugar sagrado en la historia espiritual del pueblo de Dios. No es un simple condimento o sustancia química, es un símbolo cargado de significado divino. En Levítico 2:13 se establece un mandato claro: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda ofrecerás sal. Este versículo no se limita a un detalle ritual, es una declaración espiritual profunda. La sal representaba el pacto eterno entre Dios y su pueblo, una señal de permanencia, purificación y verdad. Cuando se colocaba sal sobre una ofrenda, se estaba reafirmando la alianza con el Altísimo, recordando
que todo acto debía estar sellado por su santidad. La sal, por tanto, no solo preserva ni sazona, sino que consagra. En el mundo espiritual, lo consagrado está protegido. Y lo protegido por Dios no puede ser poseído por las tinieblas. El uso de la sal como elemento espiritual no es un invento moderno ni una costumbre popular aislada. Es una práctica respaldada por el texto bíblico, con implicaciones directas sobre la santidad, la fidelidad al pacto y la pureza del ambiente en el que habita el creyente. Jesús mismo utiliza la sal como figura al hablar de sus seguidores. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. No dice que somos como la sal, sino que lo somos. La sal, entonces, simboliza nuestra identidad espiritual, purificadora, preservadora y útil para frenar la corrupción del mundo. Así como la sal impide que la carne se descomponga, así también el creyente fiel impide que el ambiente a su alrededor sea corrompido por el mal. Pero cuando la sal pierde su sabor, se vuelve inútil. Así lo dice el mismo versículo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto revela una verdad espiritual vital. No basta con tener el símbolo, hay que mantener su esencia. Un hogar puede estar lleno de cruces, Biblias abiertas y frases cristianas, pero si no hay vida consagrada, si la sal ha perdido su sabor, nada de eso tendrá efecto. La sal conserva su poder espiritual solo si permanece conectada a la verdad, a la pureza, a la santidad. En el Antiguo Testamento, Dios hace un pacto especial con David y lo llama pacto de sal en 2 Crónicas 13:5. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos? Por pacto de sal. Este tipo de pacto implicaba algo incorruptible, perpetuo, sólido, inquebrantable. Lo que está sellado por sal está protegido por Dios. No es casualidad que cuando Eliseo sana las aguas de Jericó, utilice sal y no otro elemento. El profeta, guiado por el Espíritu, lanza sal sobre el manantial con una declaración poderosa. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. 2 Reyes 2:21. El uso de la sal no fue simbólico solamente, sino que desató una acción espiritual específica. Algo invisible fue roto, el estancamiento de la tierra cesó, la esterilidad terminó, la maldición que operaba en esa fuente fue anulada. Cuando se emplea la sal con entendimiento espiritual, no como un amuleto, sino como una señal de pacto y pureza, se activa una atmósfera distinta. La sal, al ser consagrada con oración, se convierte en un instrumento que refleja el orden de Dios en lo natural y en lo invisible. No es magia, es principio espiritual. No se trata de colocar sal por costumbre, sino de consagrarla al Señor y usarla como una extensión de su autoridad. En Marcos 9:50, Jesús vuelve a hablar de la sal diciendo: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Este llamado es una exhortación directa a conservar la integridad espiritual, a no contaminarse, a preservar el carácter divino en cada acción. La sal está asociada a la paz y a la corrección, a la protección y a la claridad. Del mismo modo, el vinagre tiene también una aparición significativa en la Escritura. Aunque su uso es más discreto, no es menos revelador. En Proverbios 10:26 se nos presenta una comparación. Como el vinagre a los dientes y como humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Aquí el vinagre es símbolo de algo que produce reacción, que activa, que confronta.
Pero es en el momento de la crucifixión donde el vinagre cobra un significado profético aún más profundo. En Juan 19, 29, 30 se dice que al tener sed, a Jesús le acercaron una esponja llena de vinagre y después de haberlo recibido declaró: consumado es. Ese vinagre fue lo último que tocó sus labios antes de sellar la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre toda obra del enemigo. Ese acto no fue incidental, todo en la cruz tenía un propósito divino. El vinagre, en su sabor fuerte, ácido, purgante, representa aquello que limpia por dentro, que remueve lo impuro. La tradición hebrea utilizaba vinagre también como antiséptico, como sustancia que desinfecta, que purifica lo que está contaminado. El vinagre entonces es símbolo de juicio, de limpieza, de separación entre lo santo y lo inmundo. En Números 6:3 se menciona que los nazareos debían abstenerse de vinagre durante su consagración. ¿Por qué? Porque el vinagre era parte de un proceso posterior, después del sacrificio, después de la entrega. Era la etapa de purificación final. Y eso es lo que representa en el contexto espiritual de guerra contra la brujería. No el inicio de la batalla, sino la limpieza después de haber tomado autoridad. Cuando se unen sal y vinagre en un mismo acto de fe, se combinan dos fuerzas espirituales potentes: la preservación y la purificación, el pacto y la limpieza, la permanencia y la reacción. La sal establece, el vinagre disuelve. Juntos, bajo oración, se convierten en un acto profético que rompe las bases espirituales de la opresión. Es importante entender que ni la sal ni el vinagre tienen poder por sí solos. El poder está en Cristo, pero Dios, en su sabiduría, ha permitido que ciertos elementos visibles reflejen realidades invisibles. Y cuando el creyente se alinea con estas verdades, puede usarlos como herramientas de intercesión, de guerra espiritual y de restauración. En todo el Antiguo Testamento los elementos naturales fueron instrumentos de intervención divina. Moisés usó una vara, Elías lanzó su manto, Eliseo usó sal. Jesús escupió en tierra para formar lodo y abrir los ojos del ciego. Pablo oró sobre pañuelos que luego eran llevados a los enfermos. El Espíritu Santo no está limitado por los medios. Él opera a través de la fe. Y si en ese momento la fe se activa a través de sal consagrada y vinagre purificador, entonces el cielo responde. Porque lo que importa no es la materia, sino la fe con la que se presenta delante de Dios. Por eso el acto de usar sal y vinagre no debe verse como algo menor o como una curiosidad. Es una declaración de fe profunda. Es una forma de decirle al mundo espiritual: este territorio está marcado, este hogar ha sido purificado, esta familia ha sido consagrada. Y como lo dejó claro Josué en su tiempo, cuando dijo en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová, esa decisión debe ir acompañada de acciones visibles, de una limpieza no solo interior, sino también de lo que nos rodea. Porque donde habita Dios, no puede habitar la maldad. El uso de estos elementos debe hacerse siempre bajo oración y guía espiritual, con reverencia, con entendimiento, con fe genuina. Nunca desde la desesperación ni desde la superstición. Porque la eficacia no está en la repetición ni en el símbolo, sino en la autoridad delegada por Cristo. Cuando alguien en autoridad espiritual unge su casa, coloca sal en rincones oscuros o vierte vinagre consagrado en lugares estratégicos, está haciendo algo más que un acto físico. Está confrontando al enemigo, está declarando limpieza, está marcando el inicio de una nueva atmósfera, una donde las fuerzas de las tinieblas no pueden permanecer. Todo lo que la Escritura señala
como símbolo santo, puede ser usado como canal de victoria si se hace con fe. Así como la sangre en los dinteles protegió a los israelitas del ángel de la muerte en Éxodo 12, así también la sal y el vinagre pueden ser señales visibles de una fe que protege, que limpia, que consagra. No reemplazan la oración, no sustituyen la comunión con Dios, no son talismanes, son señales. Señales para el mundo espiritual de que ese territorio ya tiene dueño, y ese dueño es Cristo. En las siguientes secciones comprenderemos cómo aplicar este conocimiento con sabiduría y reverencia para establecer ambientes que honren a Dios y estén protegidos de toda influencia maligna. Porque donde hay sal con sabor y vinagre con propósito, la atmósfera se transforma, el ambiente se limpia y el enemigo no puede resistir. La sal y el vinagre son más que ingredientes, son símbolos eternos de pacto y purificación que bajo la autoridad del cielo se convierten en instrumentos de liberación. En el ámbito espiritual, uno de los errores más comunes es creer que el poder reside en los objetos o en las acciones mismas. Esta mentalidad ha llevado a muchos a sustituir la fe por ritualismo, la comunión con Dios por una secuencia mecánica de actos externos. Pero la verdad bíblica es clara: todo acto sin obediencia, sin una vida rendida a la voluntad de Dios, carece de efecto real. La Escritura lo repite una y otra vez: no es el objeto, es la fe. No es el acto, es la obediencia. No es el ritual, es la sumisión a la autoridad de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta reprende al rey Saúl con una pregunta retórica que atraviesa los siglos. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Este principio se aplica con fuerza cuando se trata de guerra espiritual. La sal y el vinagre por sí solos no tienen ningún poder si no están acompañados por una vida de entrega a Dios. Pueden ser símbolos sagrados, elementos utilizados en la Escritura con propósitos espirituales, pero si se usan sin una base de fe, no son más que materia inerte. El enemigo no teme a la forma, teme a la autoridad. Y la autoridad espiritual no se improvisa, no se hereda, no se copia. Se recibe por medio de una vida sometida, transformada por la obediencia a la palabra de Dios. En Santiago 4:7 se revela el orden de esa autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sin sumisión previa no hay victoria verdadera. Sin alineación con el cielo, ningún acto externo tiene valor. La Biblia nos muestra con contundencia que muchos hombres y mujeres intentaron ejecutar actos espirituales sin estar espiritualmente preparados, y los resultados fueron desastrosos. En el libro de Hechos 19 se relata la historia de los hijos de la historia de los de Seba. Estos hombres intentaron expulsar demonios utilizando la fórmula que habían oído en boca de Pablo diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Pero el espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Hechos 19:15. El acto fue imitado, pero carecía de respaldo espiritual. No había relación con Cristo, no había autoridad, no había obediencia. Y por eso fueron vencidos por el enemigo que intentaban enfrentar. Este pasaje es una advertencia clara. Lo que no nace de una relación directa con Dios no tiene efecto en el mundo espiritual. No se puede manipular la autoridad ni copiar el poder. Por esa razón, antes de pensar en aplicar actos visibles como rociar sal o vinagre en una casa, es necesario examinar el corazón. Porque todo lo exterior debe estar fundamentado en lo interior. No se puede declarar
victoria desde un lugar de desobediencia. No se puede expulsar la oscuridad si se toleran sombras en el alma. En Isaías 1:15 a 16, Dios confronta a su pueblo con palabras contundentes. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aquí no se niega el valor de la oración ni de los actos religiosos. Se señala que si estos no van acompañados por una vida en santidad, son rechazados por el cielo. El Señor siempre ha buscado la comunión auténtica por encima de la apariencia. El salmista lo entendió con claridad y lo expresó en el Salmo 51, 16 a 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este es el corazón desde el cual se debe actuar, no desde la desesperación, no desde el miedo, no desde la superstición, sino desde la convicción profunda de que solo la vida rendida a Cristo tiene acceso a la autoridad que Él delega. Y cuando esa autoridad es ejercida, no hay brujería, maldición, ni fuerza maligna que pueda resistir. El poder de un acto espiritual radica en la obediencia previa. Moisés no levantó su vara por impulso, lo hizo por mandato. El mar Rojo se abrió no porque su vara tuviera propiedades milagrosas, sino porque fue levantada en obediencia exacta a la instrucción de Dios. El poder estaba en el respaldo divino, no en el objeto en sí. Jesús convirtió el agua en vino, pero solo después de que los sirvientes llenaron las tinajas como Él lo mandó. Cada milagro estuvo precedido por un acto de obediencia. Por eso el acto con sal y vinagre solo tendrá efecto si primero hay un corazón alineado con Dios, una vida rendida a su voluntad, una búsqueda genuina de su presencia. La obediencia no es una opción para el creyente, es el fundamento. En Deuteronomio 28 se enumeran las bendiciones que siguen a la obediencia y las maldiciones que resultan de la desobediencia. El versículo 1 establece la condición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. El resto del capítulo revela consecuencias poderosas. Esto no ha cambiado. El principio sigue vigente. Lo que activa la bendición, lo que cancela la opresión, lo que desata el poder de Dios, no es el acto visible, sino la vida obediente. La obediencia es también la señal de que se pertenece verdaderamente a Dios. Jesús lo dejó en claro en Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Esta promesa no es para todos, es para aquellos que guardan su palabra. Solo en esa condición el Padre y el Hijo hacen morada, es decir, presencia activa y continua. Y donde habita el Señor, la oscuridad no puede permanecer. Por eso, cuando se unge un hogar, cuando se declara liberación sobre una familia, cuando se realizan actos proféticos de purificación, es necesario que primero la presencia de Dios esté establecida. No se puede limpiar una casa que no ha sido entregada. No se puede purificar un territorio que no ha sido rendido. Dios no está buscando actos vacíos. Está buscando corazones obedientes. En Mateo 7, 21 a 23, Jesús advierte sobre aquellos que realizarán actos en su nombre sin haberlo conocido realmente. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí se confirma que incluso
Acciones poderosas pueden ser realizadas por personas sin verdadera comunión con Dios. Y si eso fue posible, cuán fácil es caer en la trampa de pensar que por hacer un acto visible se está cubierto espiritualmente. La diferencia está en la relación, en la obediencia, en el sometimiento. Un acto con sal y vinagre puede cerrar una puerta espiritual solo si quien lo realiza está bajo el señorío de Cristo. De lo contrario, es solo un gesto más. Por eso, antes de buscar herramientas, se debe buscar la transformación personal. Antes de actuar hacia afuera, se debe ordenar el interior. En Proverbios 21:3 leemos: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El acto más efectivo contra la brujería no comienza con sal ni vinagre. Comienza con arrepentimiento, con una decisión firme de abandonar todo lo que contamina, todo lo que abre puertas al enemigo, todo lo que impide que Dios se manifieste con libertad. La brujería, la opresión espiritual y las ataduras no pueden resistir a un creyente obediente, porque donde hay obediencia hay respaldo celestial. Donde hay santidad hay fuego que consume. Donde hay rendición hay autoridad. La sal y el vinagre, entonces, no son herramientas mágicas, sino símbolos que solo cobran poder espiritual cuando son empleados por alguien que vive bajo el gobierno de Dios. Como lo dice el Salmo 24, 3-4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. La limpieza espiritual comienza en el corazón. La victoria sobre las tinieblas se establece primero en el alma. Las armas visibles solo son útiles si están en manos de quienes han sido entrenados en obediencia. Por eso, todo intento de guerra espiritual debe comenzar con una pregunta sincera: ¿estoy sometido a Dios? ¿Mi vida refleja su santidad? ¿Mis decisiones están alineadas con su voluntad? Porque si la respuesta es afirmativa, entonces cualquier acto de fe será respaldado por el cielo. Pero si no lo es, todo gesto será estéril y el enemigo no se moverá. Es tiempo de volver a la raíz, de entender que la obediencia no es negociable, que el poder espiritual no se improvisa ni se hereda, que la autoridad se recibe solo cuando se ha caminado en fidelidad, que lo externo solo tiene poder si refleja una verdad interna, que el acto con sal y vinagre solo tendrá impacto real cuando sea ejecutado por alguien que ha sido transformado, santificado y enviado por Dios. Y cuando eso ocurre, entonces sí, el enemigo huye, porque no resiste una vida consagrada, porque no puede quedarse donde Dios habita, porque sabe que quien obedece tiene autoridad, y la autoridad en Cristo es la llave que cierra toda puerta a la brujería, rompe toda cadena y establece la paz en cualquier lugar. Hay atmósferas que se sienten aunque no se vean. Hay espacios donde la paz no habita, donde el silencio pesa, donde el ambiente está cargado sin causa visible. Lugares donde reina la confusión, donde los sueños se interrumpen, donde las discusiones surgen sin provocación. No siempre se trata de un problema emocional o familiar. A veces es el entorno espiritual que ha sido contaminado, afectado por palabras mal dichas, por objetos colocados con intención, por la persistencia de puertas abiertas al mundo de las tinieblas. Es ahí donde la acción espiritual del creyente, bajo autoridad divina, se vuelve imprescindible. En 2 Reyes 2, las aguas de una ciudad estaban causando muerte y esterilidad. No había explicación lógica, pero sí una causa espiritual. El profeta Eliseo tomó sal en un vaso nuevo, la arrojó en el manantial y declaró: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas. Y desde ese momento el ambiente cambió. La muerte cesó. La tierra fue restaurada.
Este acto no fue simbólico únicamente, fue una intervención directa sobre el ambiente, una proclamación profética con respaldo del cielo. La sal, consagrada y usada con dirección divina, activó un cambio en lo espiritual y lo natural. Lo que ocurre en un lugar afecta directamente a quienes lo habitan. La Escritura es clara en que hay territorios que pueden quedar bajo opresión. En Marcos 5, Jesús llega a una región donde un hombre poseído vivía entre sepulcros. El lugar entero estaba marcado por la oscuridad. Nadie podía pasar por ahí sin sentir el peso del mal. Pero cuando Cristo puso pie en esa tierra, todo cambió. Su presencia trajo orden, rompió cadenas, expulsó a los espíritus malignos. Y al final aquel lugar fue transformado. Donde antes había gritos y tormento, ahora había paz. Así también, cuando se realiza un acto espiritual con sal y vinagre bajo la guía de Dios, lo que se está haciendo es establecer un límite espiritual. Es levantar una frontera invisible donde el enemigo no puede cruzar. Es declarar que ese territorio ha sido recuperado. La sal, símbolo del pacto, y el vinagre, símbolo de purificación, se convierten en un testimonio visible de que la autoridad de Dios ha sido entronada en ese ambiente. Y como declara 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No es superstición, no es tradición humana. Es una acción respaldada por el principio bíblico de limpieza espiritual. Dios siempre ha instruido a su pueblo a consagrar espacios, a purificar lugares. Cuando el templo fue edificado por Salomón, se hizo un acto de dedicación. Y en ese momento la gloria de Dios descendió con poder. En 2 Crónicas 7, 1-2 se dice que el fuego cayó del cielo y la casa fue llena de su gloria. No fue un momento emocional, fue una manifestación tangible del cielo como respuesta a un acto físico de consagración. Así funciona en el ámbito espiritual. Lo visible activa lo invisible cuando es hecho en obediencia y fe. Cuando un hogar es afectado por influencias ocultas, cuando hay opresión, disturbio emocional constante, insomnio sin causa, enfermedades repetitivas o conflictos que no se explican con lógica, muchas veces la raíz es espiritual. El acto con sal y vinagre no es una solución aislada, sino una herramienta dentro de un proceso mayor de limpieza y restauración. Cuando se consagra la sal, se unge el vinagre, se ora con autoridad y se recorren los espacios declarando el señorío de Cristo. Algo comienza a romperse en lo invisible. Las cadenas que habían sido ocultas se deshacen. Las tinieblas que se habían establecido retroceden, porque la presencia de Dios se establece donde hay fe activa. Hay lugares que han sido contaminados por prácticas ocultas, por objetos consagrados a otros dioses, por palabras lanzadas con odio. Y cuando eso sucede, el ambiente se vuelve propenso a la confusión, a la tristeza profunda, al desgaste espiritual. La Biblia advierte contra traer maldición al hogar. En Deuteronomio 7:26 se prohíbe introducir objetos abominables, diciendo: y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta es una advertencia directa. Lo que se permite entrar afecta. Y si afecta, también debe ser limpiado. No basta con sacar lo visible. Es necesario consagrar lo invisible. Y es ahí donde este acto tiene su función. El uso de la sal consagrada y el vinagre orado no consiste en colocar sustancias sin propósito. Se trata de marcar espiritualmente cada rincón. Se hace con oración firme, proclamando la autoridad de la sangre de Cristo. Al rociar con sabiduría espiritual los bordes del hogar, los marcos de las puertas, las esquinas de las habitaciones,
se está enviando un mensaje directo al reino espiritual. Este lugar pertenece a Dios. Ya no hay espacio para lo oculto. Ya no hay derecho legal para la opresión. Cada gota, cada grano está acompañado de una declaración de libertad. Este tipo de limpieza espiritual no reemplaza la comunión con Dios, pero sí la complementa. No suple la necesidad de una vida en santidad, pero es coherente con ella. En el libro de Josué, cuando el pueblo fue derrotado en Ai, la causa no fue falta de estrategia militar. Fue la presencia de anatema en el campamento. Un solo objeto maldito fue suficiente para traer derrota. Y hasta que no se detectó y se eliminó, la bendición no regresó. La limpieza del ambiente espiritual es una parte indispensable en la vida de victoria. Porque así como un lugar puede ser contaminado, también puede ser restaurado. El enemigo no teme a los símbolos vacíos. Teme a los actos respaldados por el cielo. Y cuando el creyente se levanta con discernimiento, con una palabra profética en su boca, con la sal consagrada en su mano y la autoridad de Cristo en su corazón, el ambiente cede, el aire cambia. Lo que antes oprimía desaparece, porque las tinieblas no resisten una atmósfera donde la gloria de Dios ha sido entronada. En Isaías 10:27 se anuncia que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es la unción la que rompe el yugo, y esa unción fluye cuando hay obediencia, santidad y fe. En cada rincón donde se aplica este acto se debe declarar con voz firme que la sangre de Cristo limpia, que la presencia del Espíritu Santo llena, que el poder del Padre restaura. La atmósfera responde a la voz de los hijos de Dios. En Génesis 1, la voz de Dios trajo orden al caos. Y esa misma voz, cuando es liberada por un creyente en fe, tiene poder para establecer orden donde antes reinaba la confusión. Cada palabra hablada con fe, cada oración declarada sobre un espacio, cada acto hecho en obediencia, desata un efecto real en lo espiritual. El vinagre con su acidez representa la ruptura, la disolución de lo que ha sido establecido por el enemigo. Es símbolo de purificación y de juicio. Cuando se mezcla con sal consagrada y se usa bajo oración, actúa espiritualmente como un agente de limpieza profunda. No es un gesto decorativo, es una acción de guerra. La Biblia está llena de momentos donde actos físicos desataron transformaciones espirituales. No porque el objeto tuviera poder en sí mismo, sino porque fue usado bajo la instrucción divina. El uso del vinagre debe hacerse con reverencia, con entendimiento y con claridad de propósito. El hogar debe ser un santuario, no un campo de batalla constante. Debe ser un lugar de refugio, no de opresión. Debe ser un espacio donde el Espíritu Santo pueda reposar, no donde el enemigo encuentre comodidad. Cuando este acto se realiza bajo la guía del Señor, no solo se limpian las paredes, se restaura el ambiente. Y cuando el ambiente es restaurado, la mente se aclara, la familia se reconcilia, el descanso vuelve, la oración fluye, la presencia de Dios se percibe, porque hay ambientes que una vez sanados se convierten en altares de adoración. No es casualidad que en Éxodo 12, cuando Dios ordenó la última plaga sobre Egipto, instruyera a su pueblo a marcar con sangre los marcos de las puertas. Esa marca externa fue suficiente para que el ángel de la muerte pasara de largo. Fue una señal espiritual visible, hecha en obediencia, que produjo protección. Lo mismo ocurre hoy cuando el creyente lleno del Espíritu marca su hogar con actos consagrados, con declaraciones de fe, con gestos de limpieza espiritual, no como una fórmula, sino como una respuesta de obediencia
no como una superstición, sino como una proclamación de autoridad. La paz no llega por casualidad, se establece. La libertad no se hereda, se ejerce. La limpieza espiritual no es automática, se practica con discernimiento. Y este acto, cuando es realizado desde un corazón rendido, se convierte en una herramienta que quiebra estructuras ocultas, rompe maldiciones establecidas y restituye el orden divino. Donde había caos, se establece la paz. Donde había maldición, se levanta la bendición. Donde había oscuridad, la luz comienza a brillar. Porque el Dios que restauró el manantial de Jericó con sal es el mismo que hoy restaura hogares, habitaciones, familias enteras. El poder no está en la mezcla, está en el respaldo divino que se activa cuando un hijo suyo se levanta en fe, en obediencia y declara que ese lugar pertenece al reino de los cielos. Y cuando el reino se establece, no hay brujería que pueda resistir, no hay opresión que permanezca, no hay atmósfera que no se transforme. Donde hay fe activa hay cobertura, donde hay obediencia hay autoridad, y donde hay autoridad hay protección espiritual real. Una de las verdades más poderosas que revela la Escritura es que el hogar no es solamente un espacio físico, sino un territorio espiritual que puede ser consagrado o contaminado, cubierto o expuesto, bendecido o vulnerado. En el mundo espiritual, el orden y la protección no son automáticos. Se establecen a través de la palabra, la santidad y la vigilancia constante. Cuando se realiza un acto espiritual bajo la dirección de Dios, con elementos que reflejan verdades bíblicas, como la sal consagrada y el vinagre purificador, lo que se está haciendo no es solo limpiar, sino también cubrir, marcar y sellar espiritualmente lo que se quiere preservar. En Éxodo 12, cuando Dios ordenó al pueblo de Israel marcar con sangre los dinteles de sus puertas, no lo hizo como un ritual simbólico sin valor, sino como un acto profético con consecuencias espirituales inmediatas. El ángel de la muerte no entró donde vio esa marca. La sangre no solo hablaba de redención, también de protección. Y así como la sangre del cordero físico protegió a los israelitas, hoy la sangre del cordero eterno, Cristo, es la cobertura espiritual para todo aquel que se alinea con su palabra. Pero esa cobertura no opera en automático, se invoca, se activa, se proclama. Y cuando se realizan actos proféticos en obediencia, como aplicar sal y vinagre, consagrados en un hogar, se está marcando ese lugar como territorio santo, sellado, cubierto. La Escritura deja claro que Dios pone un cerco alrededor de los que le temen. En Job 1:10, Satanás mismo lo reconoce cuando dice: no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Ese cerco espiritual no es una metáfora poética, es una realidad en el mundo invisible. Cuando una casa es entregada a Dios, cuando cada rincón se consagra con fe, cuando se declara con autoridad que Cristo reina en ese lugar, los límites espirituales se levantan y el enemigo no puede traspasar lo que ha sido marcado por Dios. Pero si hay grietas, si hay puertas abiertas, si hay permisividad con lo impuro, entonces la cobertura se debilita. Por eso, todo acto de protección espiritual comienza con limpieza, pero se completa con cobertura. Cuando se utiliza sal consagrada, se está reafirmando un pacto. Cuando se usa vinagre bajo oración, se está purificando lo que pudo haber quedado oculto. Pero el acto no termina ahí. La oración de cobertura debe continuar. La declaración de propiedad espiritual debe ser hablada con autoridad. Se debe proclamar que ese lugar pertenece al Señor. Porque en lo espiritual, lo que no se reclama en fe puede ser reclamado por el enemigo. Así como Josué declaró con firmeza: yo y mi casa serviremos a Jehová, también hoy debe ser
afirmado con voz profética. Cada habitación, cada pasillo, cada entrada deben quedar cubiertos por el poder de la sangre del Cordero. No es una cuestión emocional, es una realidad de guerra espiritual. En Salmo 125, 2 se nos revela una imagen clara de cobertura divina. Como están los montes alrededor de Jerusalén, así está Jehová alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Esta cobertura se activa con fidelidad. La obediencia establece el cerco, la fe lo mantiene firme. Y cuando el creyente vive bajo esa conciencia, no teme, no duda, no vacila, porque sabe que su casa está cubierta, no solo por ladrillos o paredes, sino por la presencia de Dios mismo. Esa cobertura expulsa lo oculto, repele lo impuro, ahuyenta toda obra del enemigo. Después de un acto de limpieza espiritual con sal y vinagre, no se debe regresar a la rutina como si nada hubiera pasado. Lo espiritual no funciona por eventos aislados, sino por principios sostenidos. La protección permanece cuando la consagración se mantiene. La paz se conserva cuando el altar de oración está activo. El hogar no puede volver a llenarse de palabras malditas, de objetos oscuros, de pactos tácitos con el mundo. Debe permanecer como territorio sellado, limpio, cubierto. Y esa cobertura no depende de lo que se siente, sino de lo que se establece con fe. Así como el aceite derramado en la cabeza de Aarón descendía hasta sus vestiduras, así la presencia de Dios cubre todo lo que ha sido alineado a su voluntad. En Isaías 32, 18, está escrita una promesa que se activa en los hogares que son entregados completamente a Dios. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Esa no es una promesa decorativa. Es una declaración para aquellos que han hecho del Señor su morada. Y si hay paz, es porque la guerra fue ganada. Si hay seguridad, es porque el enemigo fue echado. Si hay reposo, es porque la cobertura fue levantada. La sal y el vinagre son los sellos físicos de un acto de guerra espiritual que deja como resultado un ambiente bajo autoridad divina. El enemigo no resiste la cobertura espiritual que proviene de una casa consagrada. Y cuando una familia, un creyente, un líder espiritual toma la decisión de levantar murallas invisibles en oración, marcando sus espacios con fe, declarando la palabra, invocando la sangre del Cordero, entonces se establece una atmósfera donde la brujería no puede operar, donde la opresión no puede asentarse, donde las tinieblas no pueden permanecer. Porque donde hay cobertura, hay gobierno de Dios. Y donde Dios gobierna, la oscuridad no puede usurpar nada. Esa es la autoridad que está disponible para cada creyente que decide actuar con fe, caminar en obediencia y declarar: este territorio está cubierto, marcado y protegido por el Altísimo. Dios no diseñó tu vida para la esclavitud espiritual. No te llamó a caminar bajo peso, confusión o tormento interno. No te creó para que vivas atado a influencias que te oprimen en lo invisible. Fuiste creado para la libertad, para la luz, para la comunión plena con su presencia. Desde el principio, el plan del Padre ha sido claro: liberar a su pueblo, quitar toda atadura, destruir toda obra de las tinieblas. Así como liberó a Israel de Egipto con mano fuerte, también hoy libera al que clama desde un corazón rendido. En Gálatas 5, 1 lo declara sin ambigüedad: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa libertad no es solamente teórica ni emocional, es una realidad espiritual que debe manifestarse en cada área de la vida. Donde hay cadenas, Cristo quiere traer ruptura. Donde hay ciclos repetitivos, Él quiere traer restauración. Donde hay opresión, su Espíritu quiere establecer paz.
La guerra espiritual no tiene como propósito prolongar el conflicto, sino garantizar la victoria, porque el enemigo ya fue derrotado en la cruz. Y lo que el creyente necesita es alinearse a esa victoria, tomar posesión de ella, caminar bajo esa autoridad y declarar con firmeza que la opresión no tiene más lugar. Cuando se realiza un acto espiritual con sal y vinagre en fe, no se está haciendo una ceremonia vacía. Se está tomando una posición clara frente al mundo espiritual. Se está diciendo, aquí ya no reina la oscuridad. Aquí gobierna Cristo. Aquí no hay lugar para el temor. Aquí habita la presencia del Altísimo. Porque el que vive bajo opresión no puede adorar con libertad, no puede orar con claridad, no puede avanzar con gozo. Y el propósito de Dios es que cada hijo suyo viva en plenitud, con la cabeza en alto, con el corazón en paz, con las manos libres para edificar. Isaías 61:1 describe la misión mesiánica con precisión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esta palabra fue cumplida en Cristo y hoy sigue vigente en la vida de cada creyente que decide tomarla como verdad. La libertad no es una esperanza incierta, es una promesa firme. Y el acto de limpiar espiritualmente un lugar, de marcarlo, de cubrirlo, forma parte de ese proceso en el que se cierran puertas al enemigo y se abren ventanas al cielo. No es misticismo, es obediencia profética. La opresión espiritual se alimenta del desorden, de la pasividad, de la permisividad. Pero cuando un creyente se levanta con discernimiento, con decisión, con autoridad delegada, entonces lo que estaba oculto es confrontado. Lo que estaba instalado es desalojado. Lo que estaba atado es soltado. En Juan 8:36 Jesús declara: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no se reduce a un estado emocional momentáneo. Es una nueva condición espiritual. Y todo lo que se haga desde esa condición, ya sea orar, proclamar, ungir, consagrar, tiene respaldo divino. El enemigo no quiere que sepas esto, no quiere que entiendas que tienes autoridad. Prefiere que pienses que la opresión es parte de tu carácter, de tu historia, de tu ambiente. Pero la verdad es que la opresión espiritual no es tu herencia, no es tu identidad, no es tu destino. En Romanos 8:15 lo deja claro. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Esa es tu posición: hijo, no esclavo; heredero, no prisionero. Y desde esa posición se ejerce la autoridad para declarar libertad sobre el entorno y sobre uno mismo. Cuando se camina en libertad, se piensa distinto, se actúa distinto, se ora distinto. La mente ya no está nublada, el corazón ya no está dividido. Las decisiones ya no están condicionadas por la culpa, el miedo o el caos. Y cuando se consagra un lugar, cuando se aplican símbolos proféticos como la sal y el vinagre bajo oración, no se está buscando un cambio emocional, se está reclamando un territorio para el reino, se está limpiando lo que fue contaminado, se está ordenando lo que estuvo en confusión, y esa limpieza no se detiene en las paredes, llega hasta el alma. El Señor quiere que su pueblo sea libre, no parcialmente, sino completamente, no por momentos, sino de manera permanente. Y esa libertad incluye cada aspecto: emocional, físico, espiritual, relacional. El creyente no fue llamado a coexistir con la opresión, fue llamado a resistirla, a confrontarla, a desalojarla en el nombre de Jesús. Y si hay algo que se ha instaurado en el hogar, si hay una atmósfera que no refleja la paz de Dios, entonces es momento de actuar
No desde el miedo, sino desde la convicción. No desde la angustia, sino desde la fe. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no lo hizo encadenado ni en secreto. Salieron con libertad plena, con dirección divina, con respaldo sobrenatural. Salieron en victoria dejando atrás el pasado, los yugos, las órdenes del faraón. Y ese mismo Dios que los sacó, hoy sigue sacando, sigue liberando, sigue guiando. Porque donde está su presencia, no hay lugar para la opresión. Y si su presencia llena tu casa, tu habitación, tu entorno, entonces la libertad comienza a fluir. El acto de consagrar el lugar, de purificarlo, de marcarlo con fe, es solo el principio. La verdadera meta es habitar en la libertad que ya te fue dada. En 2 Corintios 3:17 se declara con fuerza: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad debe hacerse tangible, debe sentirse en el ambiente, debe reflejarse en las conversaciones, en las decisiones, en la atmósfera del hogar. Y si no está presente, no es porque Dios no quiera darla, sino porque aún hay lugares que deben ser entregados, actos que deben ser realizados, oraciones que deben ser proclamadas. Dios está dispuesto, el cielo está listo. Solo hace falta que el creyente se levante, tome su posición, limpie lo que deba limpiarse y proclame que su vida, su casa, su familia ya no pertenece a la esclavitud, sino al reino de la luz. Porque no naciste para vivir atado, naciste para ser libre. Y la libertad no es una emoción, es una condición que se conquista en fe, se protege con santidad y se mantiene con obediencia. Esa es la voluntad de Dios para ti. Y todo acto que realices bajo esa verdad será eficaz, porque el enemigo no puede resistir a un corazón libre, a una casa consagrada, a una vida bajo la autoridad del Espíritu Santo. Esa es tu herencia, esa es tu realidad, esa es la libertad que ya te pertenece. Hay un momento en el que ya no se trata de entender más, sino de decidir. No se trata de acumular información espiritual, sino de activar lo que Dios ya ha depositado en tus manos. Cuando se habla de brujería, maldición u opresión, el error más grave no es ignorarlas, sino acostumbrarse a convivir con ellas. Porque el enemigo se alimenta de la inacción, del silencio, de la tolerancia. Pero hoy has recibido una llave, una instrucción precisa, un acto respaldado por la palabra. Y ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? El enemigo opera en territorios no vigilados, en ambientes que no han sido declarados como sagrados. Por eso el acto profético con sal y vinagre es más que una herramienta. Es un grito espiritual que establece jurisdicción, marca el fin del silencio. Señala que alguien ha despertado, que una casa ha sido reclamada, que la autoridad no ha sido cedida. Pero más allá del acto hay una actitud interna que debe mantenerse. Una postura de guerra, de vigilancia, de identidad espiritual activa. Porque la victoria no está en lo que haces por un día, sino en lo que decides sostener todos los días. Esta conclusión no es el cierre de un mensaje, es el principio de una nueva atmósfera. No es una última palabra, sino el primer paso hacia una vida sin cadenas, sin confusión, sin ambientes en sombra. Ya no caminas como alguien que reacciona ante el ataque, sino como quien establece el orden del cielo en la tierra. Ya no pides protección desde la desesperación, ahora la proclamas desde tu posición como hijo de Dios. Ya no te preguntas si algo está mal, ahora sabes que todo lo que no refleja el reino debe salir. Y mientras camines en esa luz, mientras hables con esa autoridad, mientras vivas bajo esa verdad, todo lo oculto será expuesto, todo lo sucio será purificado y todo lo estancado será liberado. Porque el poder no está en lo visible, sino en lo que el cielo respalda. Y el cielo respalda a los que se levantan. Este es tu momento. El enemigo ya no tiene lugar.
La atmósfera ha cambiado. Tú has sido activado. Y donde tú estás, la oscuridad no puede quedarse.